Hola a todos, yo soy Lea Riccoboni, triatleta profesional. Bienvenidos a mi canal de YouTube, donde me pueden seguir de más cerca en esta aventura del triatlón profesional. Si no están suscritos, por favor, háganlo ahora, que me ayudaría muchísimo y no les cuesta nada. Y bueno, este tercer capítulo va a estar 100% dedicada a mi nueva bebé, mi nueva bicicleta, la Felt IA 2.0 modelo 2025. Se las presento, está hermosa. Entonces, capítulo 100% dedicado a mi nueva bicicleta. Yo recibo apoyo de Felt desde el 2023, pero 2023 y 2024 desde Felt Chile, con la empresa POA, con Álvaro Blanco, que también me apoya con Corros, con Wahoo. Muy feliz con la experiencia que he tenido con la marca y muy feliz que desde el 2025 tengo el apoyo de Felt desde Global. Y para el 2025 me mandaron la nueva Felt IA 2.0, que es la evolución de la que yo tenía. Si la recuerden, es la Pitufina, esta bicicleta azul, que con ella hice muchísimas cosas, logramos muchos triunfos, me fue súper bien en plano, en subida, y estoy muy feliz que ahora tiene una segunda vida en Chile con una tremenda chica, con Poli Salgado. Así que mucha nostalgia de mi Pitufina, pero muy feliz de tener mi Felt IA 2.0. De hecho, la recibí en Pucón. Pucón fue mi última carrera con la Pitufina, porque recibí la bicicleta como a finales de diciembre, pero no me iba a dar el tiempo de probarla bien, de hacerme el fitting, de hacerle los upgrades y todo el setup que necesitaba para competir en Pucón. Así que la voy a estrenar para competir ahora en el 70.3 de Lima. La recibí en Pucón justo el día que teníamos una activación con Felt y la verdad que, wow, es una bicicleta que tiene una geometría muy distinta, muy original, muy única. Yo la encuentro demasiado sexy, me hace pensar a una motito y fue igual muy bonito recibirla en Pucón. La pudimos mostrar a la comunidad ese día que teníamos una activación y ya estaba con muchísimas ganas de subir. Y ahora se la voy a presentar con más detalles. La nueva Felt IA 2.0 en detalle. Esta bicicleta, como les comentaba, entonces viene con una geometría totalmente nueva. Felt es de las marcas que desarrolla sus bicicletas en túneles de viento, entonces todo el cuadro, toda su geometría está hecha para buscar pura aerodinámica. Es un cuadro que viene más ancho. El ground upgrade, que a mí era lo que más esperaba, digamos, es de tener el agua integrada en el cuadro. Un compartimiento que puede estoquear aproximadamente el tamaño de una botella de 650 milímetros de agua, que está aquí incorporada en el cuadro. Y también viene con arriba su parte de bento box para colocar geles. El sistema se saca muy fácilmente con esto, para que puedan ver. Se saca así, aquí está el agua, para poder lavarlo, es muy práctico. Entonces, esto me permite de tener acceso a agua fácilmente. Viene con su manguera, que tiene un limón aquí, muy práctico para tomar. Y entonces tengo acá para rellenar. Entonces la idea es cuando estoy en carrera, agarrar la hidratación de la organización y poder agregarme líquidos aquí directamente en este compartimento. La bicicleta viene con unos aerobars que tienen un sistema muy ajustable. De verdad que se pueden hacer muchas cosas. Lo vamos a detallar más hablando del fitting. Pero son aerobars de carbono. Venía con apoyabrazos, que ese es uno de los primeros upgrades que yo realicé. Tenía mis apoyabrazos Triri, que son un poco más aerodinámicos y también más anchos, más cómodos. Entonces yo preferí poner estos aerobars míos. La bicicleta que me vino todo Dura-Ace, todo Shimano Dura-Ace DI2, entonces cambios eléctricos Dura-Ace. Tengo los cambios electrónicos en el maniar y en los aerobars. Eso es muy práctico para poder mantener la posición aerodinámica. Los frenos de discos Dura-Ace, obviamente, y también las ruedas que vienen con esa bicicleta son Dura-Ace de 60 milímetros de perfil, que es un perfil que finalmente es muy polivalente, muy versátil, que es aerodinámico, pero a la vez liviano para poder escalar. Entonces la bicicleta me venía con un plato 53, 36 dientes y también en la rueda me venía con un piñón 28 y yo le hice el cambio a rotor.
Entonces, yo también desde este año, desde el 2025, estoy apoyada con la marca Rotor, que también es española, está en España. Es una marca de componente tope de gama que también tiene muchos años. Bueno, de hecho, Rotor nació en el 1994, como yo, tenemos la misma edad, 31 años. Y es una marca que de verdad es muy emblemática, tiene mucha experiencia en el ciclismo. Y lo muy bueno de Rotor es que tiene esta posibilidad de elegir a la medida tu largo de biela, el tamaño de plato. Es muy combinable, muy personalizable para lo que uno necesita. Entonces yo, que ya estoy empezando a mover cada vez más vatios, necesitaba poder tener un plato y un sistema que corresponda más finalmente a mi nivel y a mis objetivos. Entonces yo le puse un plato tamaño 54 dientes, y adentro un plato 42, que eso es como mi setup de doble plato. Pero ahora para Lima, que es una carrera mucho más plana, estoy ahorita con ese monoplato, solo un plato de 54 dientes, lo cual es más liviano y más aerodinámico. Combinado esto con un piñón de 30 dientes, no 28 sino 30, porque igual usé este mismo lenticular para Niza, para escalar, y con monoplato la verdad que se agradece igual tener este piñón de 30 dientes. Esta relación, porque esto se trata de una relación finalmente, es la que elegí para poder competir ahora en Lima. Y agregada a todo esto, un cambio súper importante que pude hacer gracias a Rotor es el tamaño de mi largo de biela. La biela en una bicicleta es finalmente esta palanca y tiene un rol fundamental en el pedaleo. Como es una palanca, para explicarle el concepto de la manera más sencilla y resumida que se puede, finalmente el tamaño de la palanca multiplicado por la velocidad de rotación nos da la potencia. Entonces, a palanca más chica versus una biela que sería más larga, hay que compensar por una mayor cadencia. Y yo, una biela más corta, finalmente me sirve para mejorar mi eficiencia de pedaleo. También es más acorde a mi tamaño, que yo soy bajita, mido 1,59 m. Me ayuda a reducir los ángulos que puedo tener en mi rodilla y en mi cadera, y así poder evitar algunos dolores posibles. Y esto era súper importante para mí, tener esta biela 155 para poder realizar un fitting acorde con esto. Es gracioso porque también este modelo de biela de la marca Rotor se llama Aldu, por Alpe d'Huez, que es justamente de donde soy originaria, y también Alpe d'Huez es una empresa que hoy en día me patrocina. Todo esto es de carbón, es muy tope de línea, es muy buena calidad, y la verdad que un plato Rotor te debe durar años y años. Todo es made in Spain, como lo pueden ver aquí, eso es súper importante también. La tecnología, los patentes de Rotor, y además producido en España. Otro upgrade que me gustaría mencionar, también como saben estoy apoyada por Wahoo desde Chile, y con este cambio de bicicleta y setup también hice el cambio de pedales. Como pueden ver aquí, estoy usando los pedales Wahoo Speedplay en su versión aero. Entonces están diseñados con estas alveoles para ser más aerodinámicos. Los puedo enganchar solo de un lado y es un enganche distinto. Les voy a mostrar una cala. Esa es una cala Wahoo Speedplay. Entonces el sistema para engancharse es un poquito diferente. Yo usaba antes pedales de potencia Favero con calas Look. Entonces el cambio de Look a Speedplay, la verdad que no ha sido tan fácil. Cuando uno se acostumbra durante varios años a impulsar de una manera, cambiar el sistema no fue tan fácil. Tuve que practicarlo en rodillo. Luis se burló mucho porque de verdad tuve muchos problemas. Un día salí y pucha, no podía enganchar, hice como 10 veces la vuelta a una rotonda intentando y no, ridículo. Pero igual, ahora que lo sé usar, es muy rico, se siente un muy buen agarre, una muy buena transmisión de potencia, y con este sistema queda súper aerodinámico, como pueden ver aquí. Así que muy feliz de usarlo Wahoo Speedplay. Yo estoy usando el potenciómetro Inspider de Rotor, que lo tengo aquí en el motor. Yo tengo aquí el motor Inspider. Y hablando de motor, otro upgrade también que hice a la bicicleta
Tengo un motor aquí de la marca Seabear, cerámico. Y próximamente la idea es hacer el upgrade de tener también rodamientos cerámicos aquí para las ruedas. Entonces, ya que les conté todo sobre la bicicleta, ahora realmente especificar mi setup de competencia. Como Lima es una carrera muy plana, tiene un par de repechos, en las 3 vueltas de 90 kilómetros se suman solamente creo que 250 metros de ascenso, no más que esto. Yo estoy usando un lenticular Head, que es un disco de carbono, el Jet. Entonces, este lenticular para esta carrera, el monoplato también para esta carrera. Yo le agregué unos portabotellas de la marca X-Lab Gorilla, que son de carbono también, que son conocidos por tener un muy buen agarre de botellas y ser livianos a la vez. Y ya, un próximo upgrade para esta bicicleta sería tal vez cambiar el cockpit, tal vez algo un poco más integrado, sin que pueda pasar el aire entre los aerobars. Pero bueno, ya como estoy y con el fitting que realicé y del cual les voy a contar ahora, creo que estoy bastante aero en esta bicicleta y muy contenta con ella. Hablemos de Bike Fit. Literalmente, ¿qué significa Bike Fit? Es poner la bicicleta exactamente a tu medida. Porque hoy en día los fabricantes de bicicletas las hacen cada vez más adaptables, más ajustables, exactamente a tu estatura, tu manera de pedalear, tus necesidades, y es súper importante que lo tomes en cuenta. No sirve de nada hacer un upgrade, comprarte una bicicleta carísima si no está exactamente a tu talla. Esto para uno, ser más eficiente, poder generar más potencia. 2, para estar más cómodo, finalmente poder aguantar cada vez más horas encima de la bicicleta. Y 3, lo más importante, evitar lesiones. Una mala posición en la bicicleta te puede generar de verdad muchas molestias que se pueden transformar en lesiones a largo plazo. Yo, para esta nueva bicicleta, obviamente me quería hacer un bike fit con un gran profesional, tenerla súper ajustada. Yo que tengo una estatura baja, les decía 1,59 m, estoy usando los cuadros más chiquititos que tiene la marca Felt, que es un cuadro 48 centímetros. Y por lo general uso las bicicletas casi que al mínimo, pero igual tengo que estar muy precisa en las medidas. Así que en Chile tenemos la suerte de tener varios profesionales. Uno de ellos con el cual hice mi fitting es Juan Carbono. Está basada en Concepción. Él compitió muchos años para Chile a alto nivel y es muy reconocido por su trabajo. También una de sus especificidades a Juan Carbono, por su apodo, es que él también maneja el tema de plantillas de carbono, que eso era algo que me podía interesar mucho, porque también si los constructores de bicicleta van ajustando cada vez más las cosas, los productores de zapatos también están creando zapatos de horma más ancha, más fina, según la forma de tus pies, pero finalmente nunca está tan a tu medida como lo podría hacer con una verdadera plantilla. Entonces yo me fui hasta Concepción a juntarme con Juan Carbono, que es un bike fitter y también un biomecánico, y él me había avisado que el proceso completo podía durar de 4 a 6 horas, y efectivamente fueron 6 horas completas con Juan Carbono en su estudio en Concepción. Porque el proceso era obviamente empezar con una evaluación física bastante exhaustiva. Me evaluó en camilla, mi movilidad, mis rangos a nivel de cadera, de rodilla, pero también de hombros. Después me hizo una evaluación completa de mis pies, medida, largo, ancho, como la forma de mis pies, si está más en punta, si está más cuadrado, es el pie romano y el pie egipto. Me hizo realizar muchísimos ejercicios de movilidad que también se realizan para los ciclistas profesionales, para evaluar bien como mi dorsiflexión, por ejemplo, la fuerza de mis glúteos. Toda esta evaluación primaria duró como unas 3 horas y la verdad que fue súper interesante. Él es una biblia del ciclismo. Yo aprendí también muchas cosas sobre mí mismo. Él me contaba que por lo general en Chile, de manera genética, las personas tienden a tener el largo de la tibia más largo que el fémur,
y en Europa es lo contrario. Tenemos el fémur, el oso del fémur más largo que la tibia, que es mi caso, que esto en ciclismo puede ser una ventaja porque en proporción tengo un cuádriceps más grande, más largo. También algo que aprendí sobre mí con Juan Carbono es que de verdad tenía un pie muy, pero muy cabo. Entonces, de principio sí o sí me dijo, Lea, vamos a tener que realizar plantillas de carbono. Entonces, esto fue lo primero que hicimos después del tema de toda la medición. Entonces, esta es la plantilla de carbono que realizamos. Está todo a la medida. Pusimos mi pie en un molde en un material bien específico. Tenía que no moverme. Fue muy divertido el proceso. Y en base a estos moldes, esto fue lo que creó Juan finalmente, totalmente a la medida, como pueden ver. Es carbono súper duro y ahí vemos bien que este arco es el arco real de mi pie, entonces súper cabo. ¿Y esto qué significa? Que normalmente tengo toda esta superficie que no se apoya en nada. Entonces ahí puedo perder transmisión de potencia, pero también se me puede cansar más la fascia al contraerse. Entonces la idea con esta plantilla de carbono es poder descansar mi pie para poder correr mejor después del ciclismo y finalmente ganancia a nivel de la transmisión de peso. Es muy difícil de calcular lo que me generó de beneficios, pero la verdad que he visto mis vatios y mi FTP aumentar en este último ciclo, así que probablemente todo entra en juego y todo sirve. Y estas plantillas finalmente las puedo usar en cualquier zapato. Ahorita la estoy usando en mi zapato de triatlón de competencia, pero también me entra en mi zapato de entrenamiento en el rodillo o en mis otros zapatos de ciclismo. Respecto al fitting, yo estaba muy ansiosa por empezar las cosas serias, subirme a la bici y ver esta posición. La expectativa de esta bicicleta nueva con un cuadro más pequeño y todas estas posibilidades de ajustar el manillar era poder lograr una posición más aerodinámica. Igual, Juan me avisó que mi principal limitante, y para cualquiera, siempre iba a ser la movilidad y el rango articular. Vimos que yo tenía algunas limitaciones y me dijo, para poder lograr la posición más aerodinámica que pudiera hacer en esta bicicleta, necesito que mejores tu rango de movilidad de tu cadena posterior a nivel de los isquios y también tu dorsiflexión. Así que estos meses estuve trabajando bastante en eso. Creo que gané un poquito de rango y desde el fitting con Juan hice justamente un par de ajustes. Uno me había dicho que si lograba estar más flexible, podía aumentar un poquito el largo de mis aerobars para tener una posición más estirada. Ya lo vieron, está más de moda cada vez la posición a lo Superman, de estirar más el cuerpo, no estar tan abajo, sino más estirado. Entonces, desde que hicimos el fitting, yo alargué el largo de mis aerobars de unos 2 centímetros y también tenía 1 centímetro de margen en el timón. Cambié un espaciador de aquí de 2 centímetros por uno de 1 centímetro. Hoy en día estoy con una posición muy cómoda, un poco más estirada y creo que también bastante aerodinámica. La verdad que me he sentido súper cómoda. Yo he probado la bicicleta bastante en el rodillo, muchas horas de estar en el rodillo en posición acoplada, practicar lo más que se puede la posición aerodinámica, incluso en las series duras, para sentir esta transmisión de potencia. Pero la verdad que fueron muchos cambios. El cambio de bicicleta con el fit de Juan Carbono, el cambio de largo de biela, el cambio de pedales. Entonces es muy difícil comparar cómo me siento en esta nueva bicicleta versus cómo me sentía en la anterior, en la pitufina. Me encanta porque al final estoy teniendo esta bicicleta nueva y todo este setup totalmente nuevo al mismo tiempo que inicio mi carrera como triatleta profesional. Así que me encanta haber hecho este cambio y me he sentido bastante bien, bastante cómoda. He tenido buenas sensaciones, he mejorado en la bicicleta, hemos subido vatios, hemos subido FTP y espero hemos subido ritmo de competencia, pero esto ya lo vamos a confirmar este domingo en el Ironman 70.3 de Lima, donde yo voy a estar estrenando todo esto. Así que muy emocionada y contarles que
para el Ironman 70.3 de Lima en Perú. También tendremos un capítulo de YouTube, así que si no se han suscrito, háganlo para no perderse. Yo soy Lea Ricoboni, triatleta profesional. Esto era mi capítulo sobre mi hermosa bicicleta. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima.